Hola, buenas tardes. Antes de agradecer la invitación a esta participación al sindicato CESIF, en el cual hablamos de su primer Congreso Nacional Virtual sobre la salud en el siglo XXI. ¿Qué hablar nosotros? Si estamos hablando de la salud del siglo XXI, debemos de hablar de uno de los factores, una de las epidemias más importantes que se está dando aquí, que es la obesidad. Por su mayor incidencia, por su mayor prevalencia y por su aumento en la morbimortalidad a nivel sanitario. En esta presentación intentamos hacer un rasgo característico sobre la obesidad de forma general, hablando de la prevención y el tratamiento, que nos va a llevar, y la importancia de los cambios en los hábitos de vida, que es lo que nos ha llevado a que la prevalencia en estos últimos años se haya duplicado incluso a nivel mundial. Por decirlo así, la obesidad es un problema de muchísima envergadura, en el cual hay muchas implicaciones socioeconómicas que nos ha llevado la sociedad del consumo en la que vivimos actualmente. Esta sociedad del consumo ha hecho que nuestro mapa de la población mundial cambie hacia un mapa en el cual la obesidad está prevalente por encima a nivel mundial, excepto los países en vías de desarrollo, en el cual algunos países no, por decirlo así, desgraciadamente no tienen el acceso a esta propuesta de consumo que nos lleva hacia este ámbito de la obesidad. La Organización Mundial de la Salud reconoce ya la obesidad como una pandemia global que afecta actualmente a países de todo nivel de ingresos. Si nosotros nos ponemos a hablar sobre la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, podemos hacer inicialmente un poquito de historia, en el cual los primeros momentos o los primeros datos, rasgos que tenemos sobre la obesidad ya datan desde la época de la prehistoria, en el cual, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Viena ya hay figuras en el cual se hacía en la edad, o estatuas de piedra que se hacía en la edad de piedra, como la Venus de Willendorf, en el cual asociaba en aquellos entonces lo que era la obesidad relacionada con la maternidad en la mujer, como fuera para un motivo de alegría para preservar su existencia y su raza. Ya, por ejemplo, más avanzado, en la antigua Grecia, ya Hipócrates asociaba la obesidad hace más de 2000 años con la muerte súbita. Platón señalaba que la dieta equilibrada es la que contiene nutrientes en cantidades moderadas y que la obesidad se asociaba a la disminución de la esperanza de vida. Galeno, por ejemplo, en el siglo II a.C., en su libro de Sanituenda, hablaba de que él había hecho ya, o había conseguido adelgazar a un paciente haciéndolo que corriera muy velozmente. Pero en la actualidad, lo que sí podemos decir a nivel evolutivo, indiscutiblemente, que en los últimos años la obesidad ya está creando un importante problema de salud pública. ¿Por qué? ¿Y esto qué es lo que ha llevado a tener este problema de salud pública o este aumento de prevalencia de la obesidad? Uno, un cambio de estilo de vida en el cual hemos abandonado o nos hemos metido en el sedentarismo, en los mandos a distancia, los electrodomésticos, la inclusión de los vías de los medios de transporte, y también tenemos una mayor disponibilidad de nutrientes. Todo eso ha llevado a este aumento de la prevalencia, y también hemos visto que esto ha sido asociado a un aumento de la morbimortalidad. Entonces, como aumento de la prevalencia, podemos decir que en los últimos 20 años la obesidad se ha duplicado en todo el mundo. En 2010 ya había más de 40 millones niños menores de 5 años, en el cual presentaban un sobrepeso. Se estima que la cifra actual en este año 2015 a nivel mundial va a alcanzar los 700 millones de personas con sobrepeso, obesos mejor dicho, en este año. ¿Qué es importante saber?
Pues que este rápido aumento afecta tanto a ambos sexos como a todos los grupos de edad, con lo cual hablamos de la expansión que genera la obesidad a nivel mundial. En este mapa podemos ver que los países más prevalentes son Estados Unidos, México, Gran Bretaña, y estos están al pie de guerra, por decirlo así, o primeros a nivel mundial en la incidencia y prevalencia de la obesidad. España, como a nivel europeo, tiene un importante aporte en este porcentaje, siendo uno de los países europeos con más prevalencia de la obesidad o de sobrepeso, y siendo uno de los países punteros a la hora de nosotros organizarnos y ver la obesidad infantil. Hay una gran problemática en España sobre la obesidad infantil. Esto se ha hecho diferentes estudios sobre prevalencia y más, pero un estudio muy reciente es el estudio Aladino, que se hace entre 2010 y 2011, en el que se hace un estudio sobre niños en una edad comprendida entre 6 años y 9,9 años, en el cual se cogió un tamaño de muestra considerable, que eran aproximadamente unos 8.000 niños. Aquí se vio que la prevalencia de obesidad o de exceso de peso en los niños era de un 45,2%. Estamos hablando que casi la mitad de los niños que hay aquí actualmente en la población española son obesos. Y hay estudios que indican que un niño obeso se convertirá en un adulto obeso, y el adulto obeso va a tener factores de riesgo cardiovasculares, más factores de riesgo de diabetes, de alteraciones musculoesqueléticas, etc. Entonces nos hace incidir de la importancia de una educación sanitaria a nivel desde una edad muy temprana, para erradicar e intentar disminuir la prevalencia de la obesidad. Si nosotros hacemos un sesgo sobre el sexo en la obesidad o el sobrepeso infantil, vemos que la obesidad, sí es verdad, es más incipiente. Hay un dato significativo de que casi un 6% más se da en niños que en niñas. Si nosotros hablamos de prevalencia y del aumento de la obesidad, ¿por qué le damos tanta importancia a algo que normalmente está incidiendo más en la sociedad? Pues su fuerte impacto sobre la mortalidad y la morbimortalidad. Podemos decir que cada año fallecen más de 2,8 millones de personas adultas como consecuencia de la obesidad. Que la obesidad está presente o es un factor de riesgo en múltiples enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, unos datos de los últimos estudios hablan de que el 23% de cardiopatías isquémicas y el 44% de diabetes mellitus son atribuibles a la obesidad y al sobrepeso, y también hay un porcentaje de algunos tipos de cánceres que se pueden atribuir a la obesidad o al sobrepeso. Al nosotros hablar de la obesidad en la Unión Europea, podemos decir que prácticamente el índice de mortalidad que aporta España a la Unión Europea es elevado, es un 8,5%. Entonces debemos hablar de la importancia de evitar la mortalidad y sus factores, o como factores asociados de enfermedades cardiovasculares, de cáncer y de otras, para disminuir esta mortalidad en la Unión Europea. Pero si nosotros hablamos de prevalencia, hablamos de mortalidad, ¿qué es lo que consideramos nosotros, o la Organización Mundial de la Salud, la CEDO, como obesidad? La obesidad no es más que se define como un aumento de la grasa corporal. Pero la Organización Mundial de la Salud ha puesto una clasificación en el cual un valor es lo que nos indica si nosotros nos encontramos en sobrepeso o en obesidad o en un estado normal. Entonces ese es el índice de masa corporal, que lo que hace el índice de masa corporal es una regla del peso partido por la talla al cuadrado, que nos indica un valor entre 18,5 y 24,9. Hablamos nosotros de un peso normal, hablamos de una fase de sobrepeso en el cual va de 25 a 29,9. Hablamos ya de obesidad cuando ese índice de masa corporal se eleva por encima de los 90, de los 30. Y dentro de la obesidad hablamos de obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3 mórbida. La obesidad tipo 1 es cuando índice de masa corporal de 30 a 34,9, obesidad tipo 2 de 35 a 39,9 y obesidad tipo 3 mayor de 40. Entonces podemos hablar también, que no vamos a introducirnos mucho aquí, sobre la clasificación de la obesidad
Podemos hablar de la obesidad, depende de la topografía o de la distribución topográfica. Podemos hablar nosotros de una obesidad androide, en la cual se da más en el hombre, que se capta, o ese acúmulo de grasa se da más sobre el tórax, sobre la cara, sobre el nivel cervical. Y una sigmoide, que es más típica en las mujeres, en la cual ese aumento de la grasa corporal se genera sobre los muslos, sobre las caderas, sobre la cintura. Pero si nos ponemos, hay otros tipos de clasificación de la obesidad, si son metabólicas, si son neuroendocrinas, etcétera. Pero no vamos a profundizar aquí. Si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son las posibles causas sobre la obesidad o el sobrepeso, pues indiscutiblemente el factor genético lo vamos a tener ahí, trastornos metabólicos que nos van a llevar con problemas hipotiroideo, hipofisiarios, nos pueden generar también obesidad. Una alteración psicológica o cualquier problema psicológico se han visto que está relacionado con alteraciones en el trastorno en la alimentación, que genera hacia unos problemas que nos pueden generar obesidad. Indiscutiblemente problema sociocultural, a nivel de la población en la que vive, los factores religiosos, el nivel económico de la poblacional, todo eso influye a nivel nutricional. Y alteraciones neuroendocrinas medicamentosas, porque se han comprobado que medicamentos que tienden o que generan, que pueden dar un efecto secundario o coadyuvante, obesidad o sobrepeso. Pero realmente, que es donde nos tenemos que parar, ¿qué es lo que nos ha llevado a nosotros a esta prevalencia de la obesidad, a este aumento de la obesidad en los últimos años? Pues indiscutiblemente es el sedentarismo y la inactividad, es la nutrición altamente calórica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que actuar primeramente como primer marco sobre el sedentarismo, la actividad y la nutrición altamente calórica. Cambiar hábitos y llevarnos hacia unos hábitos más saludables que lo estamos abandonando, dentro de los cuales incluye una dieta mediterránea. Entonces, ¿cuándo aparece la obesidad? Pues indiscutiblemente cuando hay una discordancia entre la herencia genética, actividad física e ingestas calóricas. Cuando nosotros tenemos una ingesta calórica mayor por decirlo así, una ingesta calórica mayor de los requerimientos nutricionales necesarios para mantenernos, pues vamos acumulando esos niveles de grasa. Pero los factores implicados en la obesidad, como hemos dicho antes, podemos decir que hay unos factores genéticos, 30%, pero que el 70% de los factores son factores ambientales. En esos factores ambientales sí podemos incidir nosotros. ¿Por qué? Pues nosotros podemos actuar sobre ingresos de alimentos o de ingestión calórica que podemos actuar sobre el gasto calórico, el metabolismo, a nivel de meterlo con un poquito más de actividad física, y podemos actuar sobre todo ese ambiente que es el sedentarismo, la comida rápida, los factores socioculturales o de la poblacional a nivel económico, y la importancia de tomar más frutas, más verduras y más agua durante todo el día, añadido a una actividad física. ¿Qué pasos debemos seguir siempre? Pues, por ejemplo, en estudios en KIT, que lo que hace es valorar los hábitos de la población, ¿qué tenemos que hacer? Inicialmente, primero evaluar, hacer hábitos o evaluar los hábitos alimentarios. Nos vamos a basar fundamentalmente a nivel poblacional, adulto y más, pero debemos dar un gran paso hacia los niños, valorar o evaluar los hábitos alimentarios de niños y jóvenes y ver la actividad física que ellos hacen. ¿Para qué? Pues para actuar sobre estos dos procesos, hacer una educación sanitaria viable, ya que estos son la base o deben ser la base para el tratamiento preventivo de la obesidad y para intentar disminuir la prevalencia de la misma. ¿Por qué debemos inicialmente actuar sobre los niños? Por una medida de prevención de la obesidad. Debemos de tratar a los que ya son obesos, pero debemos de prevenir con unos cambios de hábitos, como he dicho anteriormente, la incidencia o la prevalencia de la obesidad. ¿Por qué? Porque es la segunda causa de mortalidad evitable tras el tabaco. Porque la obesidad infantil padece o aumenta el riesgo de padecer una obesidad en adultos en un 40 o un 70% después de la pubertad. Por eso debemos actuar en las primeras etapas de la vida, atendiendo siempre a sus antecedentes familiares. Hemos visto que hay relación entre la obesidad de los padres y la obesidad de los niños.
ya sea por factores genéticos, pero como he dicho antes, por factores ambientales, ingesta, actividad física. Entonces debemos incidir, no solo nuestra actuación debe de ir hacia los niños, sino a todos los factores ambientales y dentro de ellos antecedentes familiares y hacia inculcar a la familia. Para la prevención actuamos sobre 4 cosas fundamentales. ¿O qué método, herramientas? Indiscutiblemente una dieta equilibrada, fundamental, en la que basemos el consumo de fruta, verdura, 5 piezas de fruta y verdura al día, consumo de agua, evitar todo tipo de azúcares refinados, de grasas saturadas y demás, y actuar sobre la actividad física. Si nosotros tenemos una actividad física que englobe a la familia y tenemos una dieta equilibrada, ya con eso estamos previniendo la obesidad. Otras medidas preventivas: fomentar la lactancia materna. Se ha visto que los niños son menos obesos cuando han tenido un proceso de lactancia materna. Y elaborar unos programas de educación sanitaria sobre hábitos dietéticos saludables en la infancia y en la juventud. Esos programas de educación tienen que fomentar el abandono del sedentarismo, el inicio de actividad física y unos hábitos saludables, como he dicho anteriormente. ¿Cuáles son, por decirlo así, las estrategias que debemos llevar a prevenir? Las estrategias siempre nos vamos a meter unos cuidados en la atención primaria. ¿Y qué debemos hacer para prevenir o para bajar la incidencia o la prevalencia de la obesidad durante estos próximos años? 1. Sensibilizar de la problemática social. Nosotros debemos de sensibilizar a la población de la necesidad de mantener un peso correcto para tener una salud muchísimo mejor que la que se tiene cuando se tiene un sobrepeso, una obesidad. Identificar la obesidad de forma precoz, infantil. Para nosotros podemos hacer que ese niño precozmente, ya diagnosticado, cambie esos hábitos, porque se ha visto que es muchísimo más fácil cambiar los hábitos en niños que en adultos. Y como he dicho antes, un programa de educación sanitaria viable, bueno, hacia los niños y la juventud, que sean aptos para ellos y que lo asimilen de forma correcta. Ya el Ministerio de Sanidad marca unos consejos, unas pautas a seguir, que las quiero indicar aquí, que es siempre comer de todo en la proporción necesaria, que sea una alimentación variada y equilibrada. La importancia del desayuno. Se ha hecho estudios en el que se ha visto que la mayoría de los niños obesos con sobrepeso no tienen un desayuno completo y bueno, con lo cual debemos incidir en la importancia de un desayuno correcto, en el cual se introduzcan las frutas, se introduzca algún tipo de cereal, lácteo, etc. Y la importancia del consumo de frutas, verduras y hortalizas a diario. Eso es importantísimo. ¿Qué debemos evitar según el Ministerio de Sanidad? Pues o moderar el consumo de la grasa, sobre todo la de origen animal, moderar el consumo de productos ricos en azúcares, sea refrescos, dulces, golosinas, y reducir el consumo de sal en las comidas. Si se utiliza sal, que sea mejor yodada. Todo eso engloba, como he dicho anteriormente, hacer ejercicio físico todos los días y con todos los miembros de la familia. Nosotros debemos incluir esa dieta, esos hábitos dietéticos, debemos hacer que se integre a nivel familiar. ¿Por qué? Porque se han visto 2 cosas fundamentales a la hora de ver. Porque, como he dicho antes, una familia obesa hay muchísima posibilidad de que aparezca un niño obeso. Entonces, el tratamiento se debe basar en esto: pirámide alimenticia, actividad física, vida. Lo que tenemos que comer todos los días, comerlo todos los días. Lo que tenemos que comerlo varias veces a la semana, varias veces a la semana. Y lo que tenemos que tomar ocasionalmente, tomarlo ocasionalmente. Y la importancia, como he dicho antes, de 5 raciones de fruta y hortalizas frescas al día. El objetivo del tratamiento, ¿cuál va siempre? Como he dicho, la familia. La familia debe ser el tratamiento. El tratamiento va a ser un tratamiento siempre multidisciplinario, en el que lo que nosotros llevamos o pretendemos un cambio de conducta, ya sea individual en el niño, ya sea familiar y ya sea social, porque nosotros debemos empezar individualmente para que eso se transmita a nivel social, a nivel familiar, y eso se transmita a la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Reorganizar los hábitos de vida,
en alimentación y actividad física, pero debe ser unos cambios sencillos y de pequeños esfuerzos, ¿vale? Con seguimientos a corto y a largo plazo. Si nosotros le ponemos unos cambios duros inicialmente con grandes esfuerzos, probablemente la problemática es que no lleguemos a realizar un buen tratamiento de la obesidad y siga aumentando la prevalencia de la misma. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Pues indiscutiblemente 3 fundamentales: una modificación del comportamiento alimentario, como repito y vuelvo a repetir mil veces aquí, una intervención nutricional y una intervención sobre el ejercicio físico. A la hora nosotros de modificar el comportamiento alimentario debemos saber que es una necesidad de aprendizaje. Hay niños, personas que no le han enseñado a comer, no le han enseñado a lo que es la importancia de la nutrición, y con lo cual han ido pasando de lo que ha ido de la alimentación, de los conocimientos nutricionales de padres a hijos. No entiendo por qué eso es correcto. Entonces eso no es innato, es un aprendizaje que debemos querer. Que es importante aprender el conocimiento de la cadena alimentaria. Debemos saber el alimento desde su inicio y su procesado hasta que llega a nuestra mesa, qué proceso tiene. Debemos conocer indiscutiblemente de aprendizaje sobre lo que es la dieta, el ejercicio y el modo de vida que debemos llevar, y cambios en el modo de comer, establecer horario, no comer entre horas, comer despacio, hacer la comida, por decirlo así, un acto familiar. Y por supuesto otra terapia cognitivo-conductual ligada a la dieta puede ser reducir estrés. Cada vez la sociedad nos lleva hacia una vida más de estrés, que después no somos capaces de liberarlo a la hora de la comida y hacemos que nuestra ingesta sea compulsiva. Por lo cual, por decir sí, que muchas medidas psicológicas personalizadas hacia el paciente pueden ser muy importantes a la hora de modificar el comportamiento alimentario. La intervención nutricional, como he dicho antes, una vez que intervenimos, el objetivo ¿cuál es? Organizar ingesta adecuada a los requerimientos nutricionales individuales. Nosotros debemos saber el gasto calórico del niño, los requerimientos nutricionales del niño y del adulto, para generarle o hacerle una dieta propia a él, actuar sobre ejercicios físicos, y esto que perdure en el tiempo. O sea, no vale hacer una dieta, no vale para perder peso y volver otra vez a los malos hábitos que teníamos antes. Entonces, eso debemos hacer que esos hábitos perduren en el tiempo. ¿Qué cosas fundamentales? 3-5 comidas al día, evitar periodos de ayuno largos que nos generen más nivel de ansiedad, bebida habitual fundamental, el agua, intentar abandonar cada vez más el consumo aumentado de refrescos azucarados, no azucarados. Por visto, se ha comprobado que los efectos, en un estudio con los efectos edulcorantes, estos que son no calóricos, por ejemplo, edulcorantes que llevan lo que generan un poquito aumentar los niveles de sensación de hambre o ansiedad, y por supuesto reducir el tamaño de las raciones y comer con lentitud. Es muy importante esos 3 aspectos. Si nosotros hacemos un intervencionismo del ejercicio físico o en el ejercicio físico, ¿por qué? Porque está en el máximo nivel de evidencia en las 2 intervenciones, para evitar el sedentarismo y aumentar la actividad física. Eso está visto, comprobado, que tiene una incidencia brutal a la hora de nosotros actuar sobre la obesidad. Nosotros debemos hacer que el ejercicio físico sea una parte de la vida diaria del paciente, que indiscutiblemente esté adecuado a la edad del paciente, en cuanto a duración e intensidad. Siempre debemos hacer una intervención en ejercicio físico individualizada al paciente. A la hora de hablar, una vez que hemos hablado de cambio en las medidas higiénico-dietéticas, existe el tratamiento farmacológico indiscutiblemente para la obesidad, pero ¿cuándo vamos a utilizar? Pues si con todos los pasos que hemos dado antes y con dieta y actividad física no se consigue una pérdida de peso ponderal superior al 10% de su peso, pero siempre va a ser secundario a lo anteriormente dicho. ¿Qué es lo que hace este tratamiento? Pues disminuir la absorción intestinal, reducir la ingesta calórica, aumentar la termogénesis, estimular la apoptosis del tejido adiposo. La subutramina, el olistal, la pioglitazona, todo eso son tratamientos farmacológicos que se pueden tomar siempre y cuando nosotros las medidas preventivas no hayamos tenido éxitos con ellas. Indicar también que hay un tratamiento quirúrgico para la obesidad, ya sea que se debe utilizar cuando las indicaciones son obesidad mórbida,
fracaso de tratamiento, como he dicho anteriores, enfermedades graves relacionadas con la obesidad que ya necesitan otro tipo de tratamiento, y cuando nosotros tenemos un aceptable riesgo quirúrgico que nos haga saber o prever que el beneficio de la cirugía es mucho mayor al riesgo que podemos tener a nivel quirúrgico. Indiscutiblemente los objetivos del tratamiento quirúrgico de la obesidad nunca deben ser estéticos, deben ir encaminados a mejorar la calidad de vida del paciente y a reducir las patologías asociadas. Podemos hablar nosotros de cirugía restrictiva o procesos por laparoscopio por problemas malabsortivos. Algunos procedimientos que me gustaría indicar, pues procedimientos de banda gástrica ajustable, procedimientos de bypass, etcétera. Pero ¿qué es lo importante, que es con lo que yo me quiero quedar aquí con esta exposición que llegue a ustedes? Uno, para hacer un programa de educación nutricional, primero hay que conocer a la sociedad. Hay que conocer a los líderes de sociedad. Nos tenemos que, a nivel de educación sanitaria, conocer a los profesores, a los maestros, a las familias, al farmacéutico. ¿Para qué? Para poder influir sobre la alimentación de esos colectivos, conociendo la sociedad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a dar unas necesidades percibidas que nosotros debemos atender. Esa necesidad percibida que nosotros percibimos sobre la sociedad es sobre la que tenemos que incidir para hacer cambios de hábitos saludables y para nosotros desarrollar unos conceptos nutricionales que hagan que el aprendizaje de esa sociedad nos lleve hacia una erradicación o una disminución de la prevalencia de la obesidad. Importante saber que los malos hábitos higiénicos dietéticos es lo que nos ha llevado fundamentalmente en un 70% al aumento de la obesidad y el sobrepeso y el aumento de la morbimortalidad, la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía, etc. Y que esto es un problema de salud pública al cual debemos actuar todos con un programa de educación nutricional saludable para todos. Sin más, pues daros las gracias a todos por escucharme y espero que os haya servido o sirva esta exposición. Un saludo y buenas tardes.